rocas pintadas, esculturas con jeroglíficos y de forma geométrica son algunos de los hallazgos que vecinos de Aldea Las Peñas y lugares aledaños encontraron en dichos lugares. Esto atrajo las cámaras de Canal 32 y nos dirigimos hacia dicho lugar en el que aparentemente hace miles de años fueron poblados por nuestros ancestros mayas, especialmente comunidades chortís, quienes poblaron el oriente de Guatemala. Estas piedras aún no han sido investigadas por ninguna institución dedicada a la cultura de nuestro país, por lo cual vecinos de estas comunidades piden a las autoridades que apoyen estas búsquedas para tratar de preservar el patrimonio de nuestra ciudad. Quiero contarles que hemos estado por acá trabajando con los niños, un proyecto que de parte del Ministerio de Educación tiene que hacer cada comunidad. Se llama el Proyecto Educativo Institucional PEI y se tiene que averiguar sobre la historia de la comunidad, la población, el origen, la cobertura que haya en salud y todo lo que sea respecto a la comunidad. Se hace como una monografía. Entonces empezamos a trabajar este año y yo le empecé a pedir a los niños que si habían cosas curiosas en la comunidad que las iba a necesitar, porque tenemos que hacer como un libro, un documento. Entonces me empezaron a traer objetos no raros, sino objetos arqueológicos. Entonces profundizando ya, buscando, nos reunimos la semana pasada con un anciano de la comunidad y él nos empezó a narrar de que principalmente aquí en el Valle de Jagua, que abarca la Aldea de Las Peñas, La Fortuna, San Francisco Buenavista y también el Rincón de María y Las Cañas. La sede es San Pedro Jagua, Las Cañas. Entonces, averiguando en la historia, a cada lugar que los españoles entraban, le ponían el nombre en el santoral de acuerdo a como les haya costado. Entonces, San Pedro y San Pablo le dedicaron a esta zona porque fue el último fortín que lograron penetrar y vencieron a los de la tribu Payaquí. Entonces, según la historia, el Valle de Jagua, porque aquí habitaron unos animales que era cruce entre jabalí y coche de monte, le decían jaguías. Entonces, por eso esta región se llama Jagua. Pero averiguando también, aquí es donde en la Aldea Las Peñas, donde debió llamarse, como se llama Chatún, allá en Esquipulas, el centro recreativo, porque aquí hay mucha piedra volcánica. Entonces, Chatún en chortí significa un montón de piedras, caliches, como dice la gente aquí, ¿va? Y hemos estado tratando de averiguar el nombre indígena de esta comunidad y me decían que es Chatún Jagua, o sea, piedra donde habita la jaguía. Entonces, hemos encontrado muchos objetos arqueológicos y dentro del recorrido vamos a ir a ver unas piedras que hay talladas. Fue un cementerio de hace miles de años y también en la quebradona que le dicen aquí hay unos entierros y hay una piedra de un altar de sacrificios. Entonces hay un muro también, hay un muro que empieza en el campo de fútbol y llegaba hasta la quebrada y agarraba toda la zona del Jícaro Jagua. Entonces culmina en la comunidad de Malcotal, en donde dicen que existe el Muro del Diablo. Entonces aquí existió una ciudad amurallada, pero la gente con el tiempo ha ido quitando las piedras. Entonces aquí fue la frontera entre el reino Payaquí y el reino de Copán. Entonces hemos estado averiguando. Yo le preguntaba a un señor en Esquipulas que es de descendencia maya quiché y me decía que el ajic es el sacerdote maya y upay es un árbol que daba un fruto, que daba una gomita que antes yo me acuerdo que se usaba para pegar sobres o para pegar hojas en los trabajos. Entonces de ahí he estado tratando de intercalar el nombre Payaquí, que fue el reino de los descendientes que habitaron aquí, que sería Upay Ajic, o sea, árbol donde descansaba el señor o el sacerdote maya, sería. Y si vemos Esquipulas, tiene un magnetismo muy especial porque es centro de peregrinación
y en unas mediciones que yo me acuerdo que hicieron cuando empezó el proyecto Trifinio, nos decía un antropólogo que Esquipulas está ubicado en el paralelo 33 y en Asia hay un lugar igual en donde es centro de peregrinación. Entonces aquí hay mucha energía y aquí fue habitado como un centro ceremonial. Lo único que queda en Esquipulas de los vestigios arqueológicos allá en la colonia Los Cerritos, el cerro que hay, que lamentablemente construyeron a la par, y se cree que ahí está enterrado Copán Galel, el 18 conejo que decían ellos, el último gobernante de Copán. Entonces aquí se cree que venían la gente de Copán y se reunían los pipiles del Salvador y hacían las reuniones. Entonces Esquipulas siempre ha tenido un punto trifinio desde años, miles de años, y al cambiar en la colonización española, pues se dio el caso de que dice la historia, hay un libro escrito que dice Una fe blanca por un Cristo negro, que escribió un sacerdote, y dice que donde está la basílica hubo un templo maya, y el único vestigio que queda son las gradas donde toman fotos los fotógrafos. Entonces en las peregrinaciones, cuando estaba el Cristo en la iglesia parroquial, venía mucha gente de la región de Occidente, pero se iba a peregrinar a ese templo. Entonces decidieron hacer la basílica porque está comprobado que ahí es el punto de magnetismo en Esquipulas. Entonces hay mucho sincretismo, pero no ha habido alguien o ha habido gente que haya tratado de investigar la historia. Los últimos vestigios que quedaron fue de, si nos recuerdan, Oscar, de don Vitalino Fernández, que él hizo la monografía de Esquipulas, y ahí describe que aquí en esta área creían en una mujer que le llamaban Comisáhual, una mujer que volaba, y también creían en la serpiente emplumada, Cuculcán o Quetzalcóatl. Para los payaquís le decían Topilzin. Entonces esta era una región, no era de descendencia nahual o chol, que de la que viene el Ochortí, sino era de descendencia pipil, porque Topilzin, hay un equipo de fútbol en El Salvador que así se llama, en Texistepec, en segunda división. Entonces coincide con lo que narra la historia. Entonces aquí estuvo habitado por gente pipil, pero con una cultura que trabajaba en el bajo relieve. Vamos a ir más al rato en el recorrido y vamos a ver las piedras talladas, porque ellos tallaban mucho flores, o sea, estaban en concordancia de la naturaleza. Y ahí hay una piedrita que encontramos, si la analizamos, tiene un glifo y en medio tiene una flor. Tuvimos con los niños la delicadeza de ponernos a delinearla, y lo mismo se encuentra en las piedras, y tallaban mucho siempre hoyitos, 3 hoyitos, uno grande, uno mediano, uno pequeño, como que aquí era un observatorio. Entonces ellos observaban mucho aquí los astros, porque hay unos entierros que hemos encontrado que están así alineados a donde se esconde el sol. Entonces tenían bien calculado el solsticio de verano, y ayer precisamente aquí pasó un fenómeno que yo te venía contando en la mañana, que caen las nubes y pasan para allá y se empiezan a levantar. Cuando eso pasa aquí, siempre llueve, y se comprobó porque ayer hubo una lluvia muy fuerte, y yo les estuve comentando que me decían que no era invierno. Entonces ese fenómeno se lo atribuían a Chac, el dios de la lluvia, que es el monolito que tenemos allá en el Puente Grande. Y a veces nosotros menospreciamos nuestra cultura porque le han pegado propaganda de bailes, le han puesto a veces gorras y como una burla, ¿verdad? Pero es el único dios que falta en Copán. El único monolito que les falta allá en Copán lo tenemos ahí en Esquipulas, en el Puente Grande. Y si ustedes miran abajo, tiene aquí un jaguar y aquí tiene como un dragón. Entonces eso es lo que confirma que aquí era donde se juntaban las culturas, y era el punto trifinio desde hace años, desde antes de que existiera, ya cuando lo oficializó el presidente Benito Cerezo.